dentro de la asombrosa red de defensa que nos protege, hay uno en especial que desafía toda regla de proporción. Si tuviéramos la capacidad de pesar absolutamente todas las células inmunitarias que existen en nuestro cuerpo, esto nos daría un peso total de aproximadamente 1,2 kg, lo que más o menos equivale a lo que pesa nuestro mismísimo cerebro. ¿Te imaginas? Es una cantidad de células inmensa. En este ejército de aproximadamente 1.8 billones de células, los macrófagos ocupan un lugar especial, si bien probablemente no en cantidad, ya que solamente ocupan el 10% del total de nuestras células, pero su imponente volumen físico les permite acaparar el 50% del peso total de estas células, es decir, aproximadamente 600 gramos de nuestras células inmunes solamente son de los macrófagos. Son células enormes, regordetas y súper comelonas. Aunque lejos de ser simples basureros como mucho tiempo creímos, la ciencia moderna nos ha revelado que son verdaderos directores de orquesta, capaces no solo de fagocitar y engullir cualquier peligro que ande en nuestro organismo, para nada. También son capaces de sanar tejidos, son capaces de esculpir el futuro de un embrión y también, trágicamente, son muy susceptibles a ser reclutados por uno de los enemigos más grandes que puede haber en nuestro cuerpo, el cáncer. El día de hoy, con muchísima emoción, de verdad te voy a hablar de estas celulotas llamadas los macrófagos. Vamos a aprender de dónde vienen, a qué se dedican, cuáles son sus estrategias, sus trucos, lo que hace el metabolismo de estas células tan interesantes. Veremos bioquímica, veremos inmunología, en fin, este video va a estar súper rico en conocimiento. Así que si te gustan este tipo de videos, pues no te vayas sin antes dejar un like, compartir este video con alguien que esté batallando mucho con sus clases de inmuno o que simplemente esté muy interesado en aprender cosas que ocurren a cada momento en nuestro cuerpo. Y si estás todavía de mejor humor, pues suscríbete al canal. El viaje para descubrir a estas enormes células empezó en el año de 1882 en las costas de Sicilia, en donde el zoólogo Ilya Mechnikov estudiaba principalmente las larvas de estrella de mar. Estas larvas son interesantes desde el punto de vista inmunológico, ya que son transparentes y en ellas se pueden ver muchísimos de los procesos que ocurren al interior. Ilya decidió realizar un experimento que era aparentemente simple, pero la verdad muy profundo y que nos permitió eventualmente descubrir muchas cosas acerca del sistema inmune. Lo que él hizo fue insertar una espina de un rosal, de una planta, de un rosal en la larva, y al día siguiente notó con muchísima sorpresa y con muchísima emoción como una multitud de células ameboides, ¿sí? con esta formita así como medio irregular, se dio cuenta que rodeaban la espina que él había encajado un día antes, esto en un intento de poder digerirla. Mechnikov comprendió que este proceso, al que por cierto bautizó como fagocitosis, era la base de la inmunidad celular y acuñó el término macrófago uniendo las raíces griegas macro, que significa grande, y phagein, que significa comer, por lo que a estas células pues las bautizó como los grandes comedores. Y debido a este hallazgo ganó el Premio Nobel de Medicina en el año de 1908. Durante gran parte del siglo XX, la visión que tuvimos de estas células se estancó en el concepto del sistema retículo endotelial propuesto por Aschoff en 1924, lo que las veía como un grupo de células limpiadoras distribuidas por los tejidos. Más tarde, en la década de 1960, Ralph van Furth estableció lo que conocimos posteriormente como el sistema fagocítico mononuclear, un dogma que dictaba que todos los macrófagos tisulares nacían exclusivamente de los monocitos que ya circulaban en la sangre. Sin embargo, la ciencia del siglo XXI ha derribado esta idea, revelando un origen muchísimo más complejo. Hoy sabemos que los macrófagos tienen una ontogenia dual, es decir, un origen dual. La gran mayoría de los macrófagos que andan siempre custodiando todo nuestro organismo no provienen de la médula ósea del adulto, sino que son macrófagos residentes establecidos, adivina en qué momento, durante tu vida embrionaria. Desde que eras un pequeño embrión, tus macrófagos se empezaron a crear y empezaron a buscar un sitio específico. Este desarrollo embrionario ocurre en dos oleadas. La número 1, llamada oleada primitiva, que proviene del saco vitelino del embrión. Estas células migran al sistema nervioso para convertirse posteriormente en la microglía, los cuales son los únicos centinelas del cerebro que se mantienen mediante autorrenovación local durante absolutamente toda tu vida. Estas células que se formaron mientras tú eras así, casi nada, te van a acompañar absolutamente toda tu vida. Y esto es incluso hasta
Suena tan tierno y tan poético. La siguiente oleada es la oleada fetal. Son macrófagos nacidos en el hígado fetal que se van a encargar de irse a sembrar órganos como los pulmones, a los que se conocen en especial como macrófagos alveolares, el hígado, que tienen igualmente un nombre especial que son las células de Kupffer, y la piel, a las que se conoce como células de Langerhans. Finalmente está la oleada del adulto. Los monocitos producidos en la médula ósea solo entran en acción masiva durante procesos de inflamación severa o para reponer macrófagos en tejidos con alto desgaste como lo es el intestino. Lo más sorprendente de esto es que estos macrófagos de origen embrionario poseen una notable capacidad de autorrenovación, comportándose casi como células madre locales dentro de sus respectivos y específicos órganos. Anatómicamente, el macrófago es una célula eucariota de muy grandes dimensiones, aproximadamente de 10 a 30 micrómetros de diámetro, polimórfica y extremadamente dinámica. Es decir, puede adoptar, no solamente tiene una forma, sino que su estructura ósea, es decir, su citoesqueleto, le permite que adopte diferentes formas. Su núcleo suele tener forma de riñón o habichuela y su citoplasma, al igual que el de los neutrófilos, suele ser una verdadera fábrica química, repleta de lisosomas que contienen enzimas destructivas como las colagenasas y otras estructuras llamadas fagosomas que están dedicadas a la digestión de todo aquello que el macrófago come. Su superficie, probablemente tú te imaginas las células de nuestro cuerpo como a veces nos las pintan, ¿no? Es una célula esférica, redondita, lisita por fuera, pero nada más lejos de la realidad. La mayoría de las células tienen una superficie bastante atrofiada. Me refiero a que tienen muchísimas estructuras que hacen todo menos ser un paisaje liso. En el caso de los macrófagos, su superficie está plagada de prolongaciones como los pseudópodos, los filopodios y los lamelipodios, que actúan como tentáculos para atrapar sus presas. Son pequeños bracitos que se extienden hasta abrazar aquello que van a fagocitar y lo engullen. Recientes estudios con microscopía de superresolución han identificado las crestas de membrana, que son protuberancias ricas en actina, una proteína, que son vitales para detectar el entorno y facilitar la fagocitosis. Es como si trajeran todo el tiempo sensores activados, sensores verdaderamente muy poderosos que detectan lo que nos hace bien, lo que nos hace mal, y aquello que nos hace mal lo atrapan, lo fagocitan y lo digieren. Y ahora vamos a una de las partes más interesantes y de verdad de las cosas más apasionantes que hay en nuestro sistema inmune, que son las estrategias que utilizan los macrófagos para eliminar todo aquello que no queremos. El macrófago desempeña funciones que conectan los dos mundos, la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Por ahí tengo un videito que te habla acerca de la inmunidad innata, por si le quieres ir a dar un vistazo. Vayamos con la primera estrategia, que es realmente por la que son más conocidos los macrófagos, que es la fagocitosis, el arte de devorar. Al detectar algún patógeno a través de sus receptores de reconocimiento de patrones, o PRR, que de estos te hablo en ese otro video, el macrófago lo que va a hacer es envolver a este patógeno a través de sus pseudopoditos, lo envuelve y lo destruye mediante una ráfaga de especies reactivas de oxígeno, que ya hemos mencionado en otros videos. Son moléculas de oxígeno, pero de un oxígeno extraño, tóxico. Además de las especies reactivas de oxígeno, o ROS, también utiliza como arma química al óxido nítrico. Por otro lado, está otra estrategia que esta no es como tan conocida, incluso el nombre suena un poquito extraño, pero está padrísima, que es la eferocitosis. Probablemente la pudieras confundir con la fagocitosis, porque también es un proceso en el que come cosas. Pero ¿cuál es la diferencia entre la fagocitosis y la eferocitosis? Bueno, esta última es una especie de limpieza silenciosa. Diariamente, miles de millones de nuestras células mueren por apoptosis, porque así es la vida, porque todas tienen un ciclo de vida y tienen que morir. Si estas estallaran así nada más porque pues ya se cumplió su ciclo de vida y bueno, moriré, y eso implicaría pues que estallaran porque ya no hay metabolismo en su interior. Entonces, pero si esto sucediera, causarían una inflamación crónica destructiva en nuestro organismo, lo cual sería fatal para nosotros. Sin embargo, los macrófagos detectan señales de cómeme, como lo es la fosfatidilcerina. La fosfatidilcerina es un
un tipo de grasita, un fosfolípido, que se encuentra en el interior de la membrana de nuestras células. Entonces, ¿qué pasa si el macrófago la detectó? ¿Por qué la detectaría? Pues porque la membrana ya está rota. Si siempre está por dentro y la célula ya se murió, pues, y explotó, pues esa fosfatidilcerina ahora está afuera. Y eso es lo que le llama la atención al macrófago, que hace esta molécula circulando a mis alrededores cuando normalmente debería de estar por dentro de esa célula. Bueno, pues esta es la señal de cómeme. El macrófago acude inmediatamente, come todos estos fragmentitos de membrana que andan volando por ahí que no deberían, las engulle de forma aséptica y él mismo, así en toda su inteligencia, empieza a liberar moléculas de paz, como son las interleucinas antiinflamatorias, con lo cual se evita que esa célula que acaba de fallecer porque cumplió su tiempo, porque estaba enfermito, por lo que haya sido, no desencadene inflamación. Dice, ya la devoré, no hay ningún problema, no hay ningún peligro que no haya inflamación. Y esto se me hace como, o sea, no es otra cosa más que el producto de millones y millones de años de evolución. En tercer lugar tenemos a la presentación de antígenos, que esto también es una maravilla. Yo estoy enamorada de todo esto. Bueno, una vez que ha digerido al invasor, el macrófago todavía se toma el tiempo y la delicadeza de tomar fragmentos del mismo invasor, del mismo patógeno, de lo mismo que acaba de fagocitar, y los exhibe en su superficie. Esto lo hace a través de las moléculas conocidas como MHC o HLA de clase 2, las del complejo principal de histocompatibilidad, sirviendo con esto como un puente que de otra forma sería imposible activar a los linfocitos T y así encender a la inmunidad adaptativa, que es específica y que además tiene memoria. Uno de los conceptos más fascinantes que hay en este tema de los macrófagos es su plasticidad, que fue descubierta en parte por Charles Mills, en la que se describe que estas células no son estáticas, sino que están permanente y constantemente cambiando su personalidad según las señales del entorno, con lo cual se nos permite clasificar a los macrófagos en dos subgrupos, los macrófagos M1 y los macrófagos M2. Los macrófagos M1 son los típicos de los que te acabo de hablar. Estos son generados por lo que se conoce como una activación clásica. Son inducidos por el interferón gamma o IFN gamma y algunas toxinas bacterianas como el lipopolisacárido. Energéticamente dependen de la glucólisis aeróbica, una vía rápida aunque ineficiente que les permite actuar en zonas sin oxígeno para indiscriminadamente matar a esos microbios que nos estaban causando problemas. Por otro lado están los macrófagos M2. Estos son activados a través de una vía que se le conoce como la activación alternativa o alterna. Estos macrófagos son inducidos por la presencia de moléculas como la interleucina 4 y la interleucina 13. Y a diferencia de los macrófagos M1 que van al sitio en donde se les requiere y comen y no importa el desorden que dejemos. Normalmente no dejan mucho desorden, pero no están tan preocupados por cómo quede ese escenario. A diferencia de los macrófagos M2, que más bien actúan como sanadores, como constructores, ellos se encargan de apagar la inflamación que pudo haber quedado después de un proceso infeccioso o patogénico de otro tipo. Producen colágeno para cicatrizar, utilizan la oxidación, la beta oxidación como combustible para sus tareas de reconstrucción. Bueno, ellos son así como el nerd, el que se encarga de tener todo organizadito, limpio, en paz, no les gusta la inflamación, no la queremos y bueno, son una belleza. Sin embargo, estos macrófagos M2 tienen como su lado no tan bueno. Son tan buenos en su trabajo que por ahí hay a veces enemigos que quieren hacer uso de esas habilidades tan fantásticas para usarlas a su favor. Y de esta forma es como si hackearan al sistema del macrófago M2. Uno de estos enemigos, que es de verdad un enemigo muy feo, es el cáncer. Y actúan, más bien los hacen actuar como si fueran un caballo de Troya. En los tumores sólidos, el cáncer los tumores segregan sustancias que engañan a los macrófagos, obligándolos a adoptar un fenotipo similar al M2. Es como si se disfrazaran y dentro de este disfraz estimularan a esa formación del macrófago M2. Estos se conocen como macrófagos asociados a tumores o TAMs. En lugar de atacar al tumor, los TAMs actúan más bien como sus guardaespaldas. Bloquean a los linfocitos T, abren paso a la metástasis. Te recuerdo que los macrófagos M2 tienen la capacidad de crear nuevos tejidos y de esta forma, por si no sabes qué es la metástasis, pues es la creación de, por ejemplo, de nuevos vasos capilares que permiten, o de nuevos
nuevos caminos, de nuevas autopistas para que las células tumorales empiecen a mudar a otros órganos, y es cuando se conoce que, bueno, pues que el cáncer ha invadido el cuerpo debido a estas nuevas autopistas que se empiezan como a inventar. Bueno, esto lo hacen con ayuda de los macrófagos M2. Y bueno, pues la presencia masiva de estos TAMs suele correlacionarse con un mal pronóstico clínico. Por otro lado, también suelen tener una mala reputación en algunas enfermedades metabólicas y cardiovasculares. Por ejemplo, en la obesidad, los macrófagos se acumulan masivamente en el tejido adiposo, polarizándose hacia M1. Ahí se encuentran las sustancias o las interleucinas que les hacen disfrazarse de M1. De esta forma empiezan a generar en el tejido adiposo un estado de inflamación crónica que suele causar resistencia a la insulina. En otras enfermedades como la aterosclerosis, por ejemplo, los macrófagos lo que hacen es engullir colesterol LDL, o sea, el colesterol malo, de forma desmedida hasta convertirse en algo que se le ha llamado células espumosas. ¿Por qué se les llama así? Pues porque son enormes y se empiezan a asentar en las arterias llenas de grasa, formando la placa de ateroma que puede causar infartos. Por otro lado, están algunas enfermedades que en general conocemos como fibrosis, pueden ser en varios tejidos, que esto lo podríamos bautizar como un programa de reparación, pero sin freno. Si una lesión persiste, una lesión, la que tú gustes, una lesión causada por a lo mejor hasta por un virus, por alguna infección, los macrófagos M2, que son los reparadores, pueden no detenerse. Es como si perdieran el hilo, el chip y las señales de stop, de ya reparaste, ya bájale, no le estén llegando. De esta forma inducen una acumulación patológica de colágeno que asfixia a los órganos, desembocando en enfermedades como cirrosis hepática o fibrosis pulmonar. En el caso de la cirrosis, por ejemplo, cuando es inducida por alcohol o a lo mejor por algún virus, el virus de la hepatitis C, por ejemplo, el macrófago detecta que hay lesiones causadas por el alcohol o por el virus, pero de repente ve tan grande la lesión que se pone en modo zombie y es reconstruir, sanar con más colágeno, hay que ponerle más hasta que sane, y eso no hace otra cosa más que crear como una costra enorme e irreversible que daña el tejido. Pero no todo está perdido. Afortunadamente, los científicos, que son una chulada, están volteando a ver muchísimo a los macrófagos para crear tratamientos, crear estrategias para curar enfermedades. Y bueno, de ninguna forma de eliminarlos, ¿sí? Porque a lo mejor te estarás pensando, pues en el caso del cáncer, pues no nos servirían, mejor que los quiten, pero no, son necesarios. Más bien lo que se pretende es como reprogramarlos, como cambiarles ese chip que se les descompuso en algún momento y que hizo que empezaran a causar daño, reprogramarles ese chip y hacer que vuelvan a ser los que eran, e incluso mejores. Las terapias de vanguardia investigan el uso de nanomedicina para convertir a los TAMs, que eran los asociados a tumores, de vuelta a M1, para que de esta forma no los ayuden, sino más bien que los destruyan a los tumores. Una de las innovaciones más espectaculares son las células CAR-M, por sus siglas, macrófagos con receptores de antígeno quimérico, en donde el macrófago es modificado genéticamente en el laboratorio para poseer un radar que le permita devorar tumores, específicamente tumores. Los tumores tienen ciertas características físicas que los identifican de las células sanas. Entonces la idea sería que el macrófago estuviera programado para que identificara exclusivamente al tumor y lo fagocite. En conclusión, bueno, el macrófago es mucho más que un fagocito. Es de verdad el arquitecto de nuestra supervivencia. Es un compañero que ha estado con nosotros desde el momento 1 en el que empezamos a existir. Desde la larva marina de Mechnikov, que fue cuando los conocimos, hasta las terapias celulares del futuro. Comprender a este gran comedor es descifrar el equilibrio entre la salud y la enfermedad humana. Y con esto, pues me despido, esperando de verdad que te haya gustado, que te haya servido sobre todo este video. No te imaginas todo lo que preparo para que aprendas muchísimo, para que lo entiendas mejor y te vaya súper bien en la uni. Así que si este video te gustó, te ha sido de utilidad, pues no te vayas sin dejarme un like, compartirlo con alguien más, también eso me ayuda muchísimo, y pues que te suscribas a mi canal para podernos ver en otro video más adelante. Nos vemos, bye.